Vamos a hablar sobre SAP o AIP. OP es osteoporosis o osteoartritis y SAP es síntoma de dolor. Entonces son tres temas. Si entran a tomar en una clase no son tan complicados de entender. ¿Qué han hecho hasta ahorita? Han hecho lo mejor y más en las últimas actividades. Entonces empezamos primero con SAP. Esta es una enfermedad, digamos que como concepto es una enfermedad relativamente sencilla. Es simplemente tener un evento trombótico en nuestro anticuerpo, o si es que es el SAP obstétrico, tener la preeclampsia y los abortos más en el cuerpo. Un poco fácil porque, en realidad en términos de concepto es muy sencillo, simplemente tener esas dos condiciones de la voz. Pero no es tan fácil. Esta enfermedad tiene algunos problemas como... Me dicen si no se escucha bien, yo lo escucho como medio... ¿Sí? ¿No? Ahora pues. Ya. Les decía que quizás esta enfermedad puede ser sencilla por cómo está conceptuada, pero no es tan sencilla. A veces se hace un reto y tiene algunos momentos y unas situaciones en las que se hace difícil y a veces mortal. Entonces tiene una incidencia anual de más o menos 25 sobre 100.000 a nivel mundial, 21 sobre 100.000, perdón, y una prevalencia de 50 sobre 100.000. Entonces no es nada, no es algo raro. Por ejemplo, si han hablado, nuestras enfermedades son raras, ¿no? Por definición las del reuma, pero el artritis reumatoide es la más común, ¿no? Entonces, la artritis reumatoide es la enfermedad sistémica más común y tiene una prevalencia más o menos que ronda entre el 0,5 y el 1,5% mundial. En Perú más o menos un 1,1%. Entonces, y esa es la más común, la que paran de cada rato y los pacientes. Entonces, SAP no es tan raro, por más que los números parezcan pequeños, no es tan raro. Entonces, en SAP hay que tener dos momentos, dos golpes. Uno que tiene que tener el estado un poco volante, como los anticuerpos, y tiene que haber el segundo golpe que es el daño material, que tiene que ser el mismo desencadenante. Por ejemplo, los anticuerpos de SAP tienen una especie de patología de cómo aumentan el riesgo de trombosis, pero el segundo golpe, el anticuerpo está presente, ¿no? Y el segundo golpe, la segunda parte que es necesaria para que aparezca este síndrome es que tiene que haber algo que lo desencadene. A veces son infecciones, a veces son neoplasias, a veces son traumatismos. Como antes, mucho antes hablaba de la triada de la estasis y eso para los coágulos, más o menos es la misma analogía para el SAP. Pero acá sí forzoso tiene que haber algo que lo desencadene. Usualmente lo que siempre se asume que tiene que haber daño endotelial de alguna manera, ¿no? La sepsis del endotelio, el trauma también, entonces tiene que haber daño endotelial de alguna manera. Y bueno, los anticuerpos más esa daño endotelial ya aparece la trombosis, que es la clínica, ¿no? Este síndrome. Entonces, podríamos clasificarlo de un montón de maneras. Hay muchas maneras de cómo ver el SAP. Podría ser primario y secundario, que es la parte que vamos a hablar ahora. Primario siendo los pacientes con SAP sin ninguna otra enfermedad, ¿no? O sea, son personas relativamente sanas que tienen los trombos, coágulos o abortos a repetición y tienen los anticuerpos. Y el secundario está asociado a algo. Está asociado a alguna enfermedad sistémica, una artritis reumatoide, puede estar asociado a vasculitis o a neoplasias. Entonces, tiene enfermedades que, digamos, las están desencadenando, ¿no? O asociadas a estas enfermedades. Pero hay otras maneras de cómo clasificarlo. Según el sexo o edad, generalmente los que son mucho más jóvenes son mucho más agresivos. En hombres es mucho más agresivo que en mujeres. En mujeres es más común, pero no es agresivo. Esporádico familiar, a veces unos pacientes tienen un solo trombo una sola vez y nunca más vuelven a tener otro episodio.
y otros pacientes tienen uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y no, por más que se cubra, no mejora. Arterial o venoso. El arterial sí es mucho más agresivo que el venoso. Por la importancia, ¿no? Uno puede. La muerte celular sí o sí se da con los trombos arteriales, ¿no? El venoso de congestión y a veces sí secundariamente la muerte. Con macro o microvasculatura, sí, es muy fácil verlo en el tema renal, que es una microangiopatía trombótica lo que pasa. Y en el tema que es de difícil tratamiento, no responde a anticoagulación. Y en el tema macro se refiere a arterias grandes, ¿no? No sé, me imagino, por ejemplo, el de Acas memorales. Las que están asociadas a CDs, eso es un poco más. No me interesa mucho seguir con ese tema de los nombres. Entidades, síndromes que están donde SAP está incluido, no me interesa mucho tocarlos, porque cada uno se va viendo de acuerdo a la especialidad, y además que no me gustan mucho los síndromes donde están asociadas las entidades, ¿no? Porque al final terminas tratando el SAF como SAF, ¿no? Solo están asociadas las cosas, ¿no? Como les decía, de acuerdo al curso, hay pacientes que no se saben por qué tienen solo uno y otros que tienen uno tras otro. Y el timing, el momento. Por ejemplo, hay mujeres con solo SAP obstétrico, no tienen trombos, no tienen coágulos, nunca lo han tenido, su manifestación es abortos. Entonces, el problema es la fertilidad, no los anticoagula, tienen su gestación y la terminal de gestación y nunca más tienen ningún episodio trombótico, ni arterial, venoso, ni nada. Y lo otro es el catastrófico. El catastrófico es la parte más severa del SAF, que sí suele llevarse al paciente, ¿no? La mayoría de veces fallece. Y también recaen, por más que los salvas, en la recaída vuelven a fallecer. Bueno, vuelven a ponerse una enfermedad seria y otra vez la mayoría suelen fallecer. Entonces, estos son los criterios que estamos usando para SAF. Son los de. Bueno, estos son los que estamos usando y estos son los antiguos. Son más o menos para que entiendan de que, como les he explicado con las otras enfermedades, de que los criterios están en cambio, están en evolución. Y en cada enfermedad, cada ciertos años van a sacar nuevos criterios, ¿no? Ya tocaría más o menos ya se sabe. Si es que no ha salido ya no está pronto para salir. Con la intención de siempre ser más sensible, más específico, no dejar escapar a pacientes y reconocer nuevas clínica, ¿no? De este tipo. Por ejemplo, en esta parte de los criterios no está el dolor de cabeza, ¿no? Por SAF. Y hay personas que se dedican solo a SAF, dentro de la reumato, que, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo, pero los anticoagulan por migraña y mejoran con la anticoagulación. Entonces, según yo, es mucho riesgo para poco beneficio, pero hay gente que se dedica a esto y hace esto, ¿no? Entonces, los criterios siempre van cambiando. Estos son los que usamos ahora, los de 2006. Tiene que haber mezclarse, ¿no? Lo clínico y lo laboratorial. Entonces, lo clínico tiene que haber trombosis vasculares, arterial, venosa, de vaso pequeño, y tiene que haberse excluido otras causas de trombos en pacientes mayores. O sea, por ejemplo, a alguien que esté postoperado y que tenga una trombosis por lo que están en la cama echados permanentemente, inamovilidad. Entonces, que tengan trombos por eso, o que tengan alguna neoplasia, que tengan trombos por la neoplasia, cosas así. Porque en adultos mayores, en jóvenes no hay muchas otras causas de coágulos, no ser muy joven, tiene coágulos, tiene que tener alguna enfermedad física. Pero cuando uno es mayor hay muchas otras explicaciones. Que tengan movilidad durante el embarazo, tengan uno o más pérdidas fetales después de las 10 semanas, uno más partos prematuros antes de las 24 semanas, que tengan preeclampsia con insuficiencia placentaria, o si no, 3 o más abortos espontáneos consecutivos. ¿Por qué ponen esto de más de 10 semanas? Porque, bueno, el aborto es común, no es algo raro. Entonces, si se pierde antes de las 10 semanas, es que tenía que tener algún problema de ¿no? Tenía que tener algún problema con su margen, ¿no? Por eso se pierde. Y laboratorio, que es lo que más les interesa a todos, es los 3 exámenes para SAF, ¿no? Anticoagulante lúpico, antigrado de lipoproteína y anticardiolipina.
y tiene que tener, tiene que ser positivo después de 3 meses de base tomada. Entonces, estos exámenes seguro los han escuchado en lupus, ¿no? Porque forman parte del criterio también de lupus. O sea, digamos que no todos los lupus tienen SAF, pero sí bastantes lupus tienen los anticuerpos de los 3 de SAF. ¿Y por qué tienen que tener tienen que estar positivos a 3 meses después? Cuando hablaron de lupus hablaron de autoanticuerpos, o sea, de anticuerpos patológicos, no patológicos. ¿Sí? Ya, entonces veo algunos sí, otros no, se va cerrando el video también. Las personas tenemos, hay situaciones en las que se pueden formar autoanticuerpos que no están correlacionados con alguna enfermedad. Con el ANA es más fácil de entender. Entonces, más o menos básico. La idea es que, digamos que alguien está críticamente enfermo y alguien está en UCI, o alguien ha tenido un ACV, o alguien ha tenido un infarto. El punto es que tiene que haber habido muerte celular en alguna parte del cuerpo, ¿ya? La idea es que normalmente cuando las células mueren por apoptosis, si se acuerdan de su cascada de calcio y eso, las células terminan formándose vacuolas, ¿no? De la misma célula, por puchitos, ¿no? La misma célula poquito a poquito se forman vacuolas y luego eso es fagocitado por el resto, ¿no? Entonces, al final de lo que era, digamos, un globito grande que es la célula, se hacen globitos más pequeños, rodeados todos de citoplasma, y todos son fagocitados. En la necrosis no pasa eso. En la necrosis, digamos que la célula explota y todo el contenido intracelular que el cuerpo nunca ha tenido contacto, porque nunca ha tenido contacto con el contenido intracelular, es reconocido por el sistema inmune y ahí se pueden los anticuerpos de núcleo, anti-DNA, los anticuerpos antinucleares que empiezan a aparecer y se forman anticuerpos contra el contenido intracelular de las células que han muerto. Pero hay regulación también en el sistema inmune, entonces esos anticuerpos terminan autolimitándose y desapareciendo con el tiempo. Esa es la lógica. Por ejemplo, como acá han tenido coágulos, digamos que tuvo un coágulo en la femoral, murió toda la pierna, entonces toda la parte de la necrosis de la pierna que ha llegado a circulación sistémica podía formar anticuerpos dentro de ellos dentro. Entonces se pide que se repita en 3 meses para darle tiempo a, si fuese un falso positivo, si fuese un anticuerpo no patológico, que desaparezca. Y si persiste, bueno, sí se asume, ¿no? de que es parte de esta entidad. Más o menos por eso piden 3 meses de tiempo, y también por eso seguro han visto alguna vez que han sacado algún anticuerpo que ha salido positivo y algunos meses o años después salió negativo y una pieza se curó, no se curó, sino que había pasado algo así. La clínica. La trombosis arterial, la venosa, la más común es trombosis venosa profunda, es la más común que hay. Y arterial, lo más común es ACV, pero también puede afectar a cualquier otra parte, ¿no? En microvasculatura es, como les decía, la microangiopatía trombótica, que es típicamente renal, y el catastrófico. Bueno, ahí hablamos de catastrófico, les doy una lámina para que entiendan de qué me refiero. Obstétrico, tiene que haber una o más de 10 semanas, o más de 3 menos de 10, o preeclampsia o insuficiencia placentaria menor de 24. Y acá hay manifestaciones que no forman parte del criterio, pero sí se encuentran en el examen. Livedo reticulares, no sé si habrán visto alguna vez en Dermaton han hablado de vasculopatía del livedo y de livedo reticulares. Debo poner fotos entonces. Bueno, son lesiones cutáneas que parecen una red biológica sobre una base biológica. Por eso le ponen reticulares, porque parecen una red. De repente, si sus soldados buscan ahorita livedo reticulares o vasculopatía livedoide, me van a entender a lo que me refiero. En la parte hematológica hay trombocitopenia, o sea, incluso hay sangrados, sangrados también. Es difícil de entender quizás como una enfermedad cuya clínica son trombos también con sangrados. Pero la trombocitopenia no suele ser importante, no suele ser severa, no suele causar problemas. Tiene una fisiopatía que es secundariamente montelúpico, pero bueno, es un hallazgo más que ser algo importante. Anemia hemolítica, sí se encuentra el HAI, el SAF también.
cardíaco, el engrosamiento de la válvula y vegetaciones también se encuentran, también son difíciles de tratamiento. La micropedia trombótica, que es la parte renal, que no mejora con la anticoagulación, es algo triste y difícil de ver cómo la función renal va bajando, a pesar que no anticoagulas. La disfunción cognitiva y las convulsiones. Estas son cosas que se ven en SAF, que no todas forman, digamos, no todas son parte del criterio para meditar ser tratadas con anticoagulación, pero como les decía, hay personas que se dedican a esto y se animan, ¿no?, a anticoagular, pero también tienen el sesgo de estar, de ver únicamente ese tipo de pacientes y que les llegan ya los referidos, ¿no?, los que son ya muy difíciles de manejar. En la parte del sistema nervioso central se encuentran ACVs, accidentes transitorios, trombosis de senos, tinacular, demencia, migraña, convulsiones, corea, miopatía transversa, Guillain-Barré, amnesia cerebral transitoria, trastornos psiquiátricos e hipotensión prostática. Entonces, la parte neurológica es lo más común y es también lo más difícil, porque, digamos, viene con migraña, nadie va a decir que tiene SAF, ¿no? Entonces, tiene que encontrar el trombo, y también si tienen, digamos, trombosis de arteria central de la retina, es también difícil. ¿Cómo pruebo que de verdad sea eso? ¿Cómo pruebo que no estoy diciendo eso? Pero bueno, estas cosas están descritas y a veces es difícil porque, como les decía, a pesar de que por concepto es fácil, probar el trombo es muy difícil. Pero encontrar el trombo en el paciente es lo complicado. Entonces seguimos en la parte de piel. Auriculares, úlceras. Recuerda que estamos hablando de las prácticas de úlceras vasculíticas, son diferentes de las úlceras trombóticas, ¿no? En la parte clínica se pueden diferenciar. TEP, cualquier también, hipertensión pulmonar también, la consecuencia del TEP, Bucchiani, Addison, trombosis de seno en el cerebro, cardiomiopatía, insuficiencia renal, infartos hepáticos, gangrena de dedos, oclusión arteria central de la retina. Entonces, cualquier sitio donde diga alguna arteria puede ser afectado por este signo. Ya. Los anticuerpos, que es, como les decía, lo que la mayoría de médicos les interesa, cómo es. Primero hay que entender que los anticuerpos de SAP se pueden encontrar hasta el 10% de la población general. Entonces, al igual que todas las enfermedades de reumato, no requieren un cribado, no se hace los exámenes para ver qué sale y después que te da una respuesta, sino tienes que tener primero la clínica y luego pides los exámenes, porque si no te arriesgas a que te salga, ¿no?, un porcentaje y no vas a saber si ese examen positivo corresponde a una enfermedad o no es positivo. Eso es una vida más complicada. Como les decía, con la lógica de pacientes con UCI que tienen neoplasias, la cosa es que haya necrosis en algún lado, esa es la explicación, ¿no?, de los autoanticuerpos temporales en la población general, y se encuentra en el 30-40% de pacientes con lupus. O sea, no es que tengan SARS, sino que el anticuerpo se encuentra positivo. El anticoagulante lúpicos son múltiples inmunoglobulinas, como múltiples organismos, que se unen a la beta-2-glucoproteína y la proteína, y por eso es que causan hipoproteinemia y que pueden estar ligados al sangrado. Y también pueden causar una activación secundaria de las plaquetas y por eso podrían causar la trombocitopenia. El anticuerpo lúpico no son anticuerpos, son varios. Entonces, cuando se examina en sangre, es una prueba funcional. Como esos anticuerpos elevan el tipo de plazoleta activada, entonces se corrige con un suero sano, y si corrige o no corrige, ya ves si tiene el anticuerpo lúpico. No es una prueba de anticuerpo nada más, sino es algo funcional. Entonces, como es funcional, puede ser alterado por anticoagulantes, por ejemplo, u otras cosas que interfieran en eso. Beta-2 y anticardiolipina sí son anticuerpos, entonces esos sí son dosables, no son alterados por los medicamentos, por anticoagulación. Y bueno, algún rol antiinflamatorio tienen que tener en lupus, pero no está claro qué es lo que hace su función ahí. Luego, entonces son 3 anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Le pedimos los 3 anticuerpos, sale 1, sale 2, sale 3, ¿qué hacemos? Anticoagulamos, interconsultamos, no sé. Entonces, ¿qué hacemos? De los 3, el más importante es el anticoagulante lúpico. Es el que más, digamos, riesgo de trombosis nos va a dar. Y luego les siguen el beta-2 y el cardiolipina. Entonces, las combinaciones con anticoagulantes lúpicos son las que
las que son más riesgosas, ¿no? Digamos que tengan el guantelúpico más, alguno de los otros dos positivos, ya nos requiere, tenemos que antiagregar, ¿no? Guantelúpico más los otros dos positivos, sin trombo podríamos antiagregar, por el riesgo que conlleva. Por ejemplo, con solo el antiguantelúpico, menos del 1% de personas pueden tener trombos, con el doble ya el 10%, y con más del 10, con los 3 ya más del 10% van a tener SAF en algún momento. Bueno, más o menos. Se intentó hacer un score para saber qué hacer. O sea, por ejemplo, digamos que el artritis reumatoide, cuando uno tiene un factor reumatoide, tiene más o menos claro que tiene que seguir el paciente, si no tiene que seguir a lo largo del tiempo. O sea, no le vas a botar a su casa y decir, no tienes nada, y se pierde, ¿no? Entonces, cuando personas relativamente sanas tienen un factor reumatoide positivo, más o menos claro tenemos que seguir durante el tiempo. ¿Qué hacemos con los pacientes con anticoagulante lúpico? Si nos guiamos solo de la positividad de los anticuerpos, nos estamos quedando cortos. Entonces intentaron hacer un score que es ese, el TATSS, pero tampoco no nos sirvió de mucho. Entonces ahí estamos en pañales en lo de qué hacer cuando el paciente no tiene trombos y tiene los anticuerpos, y no es un objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Profilaxis primaria se refiere a eso, en personas sanas, o bueno, que no tienen trombos ni coágulos, y tienen los anticuerpos. Primero vamos a dividirlos en los pacientes que tienen y no tienen lupus, porque ahí cambia la manera como se ve. Primero, muy claro, tenemos un antilobular. No antiagregar, pero razonable sería en pacientes de alto riesgo. Los que les comentaba que tienen doble o triple anticuerpo positivo, eso sí sería razonable antiagregar. Antiagregar es con ácido acetilsalicílico o con clopidogrel. Entonces, es razonable, ni siquiera es una indicación como que todos deben ser anticoagulados, no es un consenso de la mayoría, simplemente por riesgo-beneficio quizás valdría la pena antiagregarlos. En pacientes asintomáticos, o sea, no tienen coágulos pero tienen lupus, también, claro, no anticoagular, pero sí se puede dar con mucha más, digamos, sustento la acetilsalicílico a dosis bajas. Y lo que sí tenemos claro es darle hidroxicloroquina. No todos los pacientes, el 100% de pacientes con lupus deberían recibir hidroxicloroquina, y los que tienen los anticuerpos para SAF con doble razón, porque la hidroxicloroquina también tiene algunos mecanismos antitrombóticos. Entonces, tiene doble indicación, digamos, acá. No son cosas que nos ayudan en prevenir cuadros todos. Luego, en mujeres, tienen que tener síntomas compatibles con SAF obstétrico. O sea, se refiere a las que no estás anticoagulando, ¿no? Puedes darle la aspirina, o bueno, así es dosis bajas, pero también es razonable, pero no todos están de acuerdo, no hay consenso en esto. Pero sí se podría, o sea, si alguien te agrega, no sería mucho problema, ¿no? Bueno, ahora la parte interesante. ¿Qué hacemos cuando viene un paciente que ya hicimos el diagnóstico, ¿no? Tiene los anticuerpos, tiene un trombo. Primero venoso y luego arterial, porque como quedamos hace un ratito, la trombosis arterial es más severa que la venosa. Entonces uno tiene que ser más agresivo cuando los trombos son arteriales, que cuando son venosos. Entonces, lo que se usa de primera mano es warfarina. Entonces, con el objetivo del INR, que es entre 2 y 3. Ese es el tratamiento, digamos, estándar, ¿no? Ustedes me dirán, pero warfarina es un medicamento muy antiguo, ¿no? Y otros anticoagulantes todavía más modernos, mejores incluso, que no tienen que dar seguimiento, ni están controlando el INR, ¿no? Es más difícil que te pases a la sobreanticoagulación, y es más fácil controlar, sí, pero lo malo es que no tenemos evidencia. Ahí nos vamos a pelear con los hematólogos, ¿no? Los hematólogos dicen que sí, nosotros decimos que no, que nos quedamos con warfarina, ellos dicen no, hay que darle de Origatran, hay que darle de Apixaban, pero en esa parte la evidencia solo está con warfarina.
de segunda, tercera línea, algo así, sí puedes usar quizás, pero warfarina es la, y tengo contraindicaciones que te vamos a hablar. El warfarina es el medicamento que tienes que acordarse, como que SAF, los tres anticuerpos que se acuerdan de memoria y se acuerdan warfarina, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer. Entonces, aquí la parte difícil de esta de manipular con warfarina es cómo definir que el paciente falló. O sea, es muy fácil, ¿no? Decir estaba con warfarina y de repente tiene otro trombo, viene a la emergencia por otro trombo. Pero tú cómo decides que falló, porque por ejemplo puede ser que haya descontinuado el medicamento unos días, ¿no? ¿Y cuántos días son necesarios para que pueda ponerse en peligro otra vez el trombo? Puede ser que cambió su dieta y empezó a comer un montón de verduras, ¿no? Que la warfarina tiene ese problema con los vegetales verdes. ¿Cómo lo defines? Puede ser que lo operaron, ¿no? Le suspendieron la anticoagulación y lo operan y tiene su trombo ahí que falla el anticoagulante o qué pasó. Entonces, se podría usar niveles de factor 10, pero no calman. Entonces, aquí es un poco difícil. Entonces, hay que prácticamente a la experiencia nada más. Ver a los pacientes en los que el coágulo puede ser explicado por otra razón que por la falla, pero la mayoría vamos a aceptar de que falló. Porque ponerte a especular con el paciente en estos casos es difícil porque el siguiente trombo quizás va a ser en otro lado más importante. Entonces, ¿qué hacemos si falla la warfarina? Si falla la warfarina tenemos algunas opciones. Aumentar el INR. El INR sí sabe lo que es, ¿no? Sí, ya. Entonces, el INR lo podemos aumentar el objetivo de 2 a 3, lo aumentamos de 3 a 4. Obviamente esto tiene más riesgo, ¿no? Para el paciente, tiene más riesgo de sangrado, esa es una opción. Y la otra opción es añadirle cosas a la warfarina, añadirle aspirina, que no se sabe muy bien, o sea, anticoagular y antiagregar también, añadirle hidroxicloroquina, añadirle estatinas, que se podrían usar. Y lo que sí la mayoría tiene consenso es en cambiar heparinas de bajo peso molecular, o sea, enoxaparina, ¿no? Si falla a warfarina, cambiar en enoxaparina, que esa es la otra opción. Esas son las dos opciones que tenemos con evidencia nosotros para SAF. Y como les ponía ahí, ¿no? La aspirina y la cloroquina o estatinas con interrogante, porque bueno, pueden aumentarla, no sé si será tanto el efecto para prevenir un nuevo coágulo, un nuevo trombo, pero quizás en pacientes en que no se puedan usar o no haya recursos para las heparinas de bajo peso molecular, podríamos usar nosotros, ¿no? Pero no hay mucha evidencia ahí. Ya, ahora la arterial. Con esta arterial, igualito, al inicio es igual. 2 a 3, el INR de 3 a 4 cuando falla 2 a 3, aspirina, doble antiagregación, aunque se puede usar tanto aspirina como clopidogrel, así se utiliza el ciclo. Aquí sí creo que yo haría todo, ¿no? Si fuese una arterial, ya lo antiagregaría, le daría clopidogrel, le daría hidroxicloroquina, le daría una estatina, si es que no pudiera bajarle a una heparina de bajo peso molecular. Casi como es más agresivo. Y ¿qué hacemos cuando esto falla? ¿Qué pasa cuando ya falló a warfarina y cuando falló a enoxaparina? Aquí hablamos, ¿no? De rivaroxaban, afixaban, navigatal, que el efecto es posible en trombosis venosa. O sea, quizás algo nos ayudaría en la parte venosa, pero como les dije, esto nos vamos a pelear con los médicos, porque ellos sí usan estos anticoagulantes para el SAF. Y el SAF catastrófico es una falla orgánica, es con predominio de inclusión de vasos pequeños, o sea, es la microvasculatura la que se toma los SAF. Tiene que haber más de, marihuana de 3 órganos en menor a una semana, más confirmación anatomopática. O sea, son 3 órganos que han sido afectados, digamos que tenían un infarto, han tenido una ACV y han tenido una trombosis de un dedo, digamos. Ya son 3, eso pasó en menos de una semana y le hacen una biopsia en una zona cercana al dedito y ven la vasculopatía mitocondrial. Entonces, con eso hay SAF y la mortalidad es más o menos del 37% a pesar del tratamiento. ¿No? A pesar de que uno trata, un tercio de pacientes mueren, porque es difícil. ¿Qué lo desencadena? Infección, trauma, cirugía, la suspensión de anticoagulantes, drogas,
Las drogas no marihuanas, sino drogas endovenosas, así. Gestación, posparto, cáncer y la recaída, una mortalidad va más o menos alrededor del 50%. Porque, ¿cómo se trata? Entonces tienes tu paciente que ya ha llegado a tres órganos diferentes, ¿no? Entonces le das heparina, le das dosis altas de corticoides y le das monoglobulina y otras mafenas. Eso es lo que todos tenemos consenso. Cuando llegan a este tipo de pacientes, estas tres cosas se hacen sí o sí. ¿Qué haces si falla? ¿Qué haces cuando le das este tratamiento y sigue teniendo trombos? Ahí sí entra el interrogante rituximab, rituximab. Rituximab es índice de 20, ¿no? Entonces, frenará lo de los anticuerpos, pero cuán rápido lo frena. Tu paciente se está muriendo en días. ¿Cuánto tiempo dura el rituximab? El eculizumab también. Cuando no se ha tenido opción, se han usado esos biológicos y algunos han reportado éxito, pero de todas maneras es un tratamiento difícil. Entonces, ¿a qué me refería con recaen? Porque tienen este problema, les dan la terapia triple, mejoran, ya no vuelven a tener un trombo hospitalizados, les dan de alta y a las semanas o meses vuelven a la emergencia por otro trombo más. Entonces ahí sí es un poco más complicado. El obstétrico. El obstétrico hay que entender primero qué hacer antes de la gestación, durante la gestación y después de la gestación. Hay que googlear, no con warfarina porque es teratogénico, sino con el AMSA. Y se puede dar ácido salicílico. Pero decía ahí contexto porque es muy diferente tratar a una mujer joven, digamos ustedes, ¿no? Que tienen hijitos. ¿Cuántos años tienen? 23, 22, 25, 21, por ahí. Ya bueno, pero el punto es diferente porque ustedes, digamos, tienen unos 10, 15 años quizás para en lo que se espera que aún puedan tener gestaciones sin mucho problema, ¿no? Hasta los 30 años más o menos. 35 entonces un poco el riesgo ya se va más, pero tienen muchos años todavía para intentar ser mamás. ¿Qué haces con una paciente que ya está en sus 30 y tantos, 33, 34, 35, en la que ha intentado fertilización in vitro 1, 2, 3 veces, ha fallado, ya no tiene dinero, ya no tiene tiempo? Entonces, siempre tener el contexto acá porque es diferente tratar a una mujer, por más que sea sana. Sus oportunidades, sus expectativas tienen que ser mayor que alguien que sea más joven. Entonces, si fuese alguien mayor, no sé si es alguien mayor, quizás sea un poco más agresivo, ¿no? Porque no le quedan más oportunidades para hacerlo. Luego la anticoagulación hay que continuarla 6 a 12 semanas luego del embarazo, o sea, darle del parto, y tiene que persistir la anticoagulación 6 a 12 semanas después porque tiene un riesgo de trombosis, tanto por la gestación como por el embarazo. Tienen que hacer, o sea, digamos que la paciente quiere embarazarse y está con SAM y está anticoagulada con warfarina. Entonces tienes que hacer el cambio de warfarina a enoxaparina antes de intentar embarazarte. Pero tienes hasta las 6 semanas de gestación para hacer el cambio. O sea, digamos que se te olvidó y todo. Si el paciente ya acudió a las 10, 12 semanas, ya probablemente la warfarina hizo su trabajo, ¿no? Ya no va a haber mucho. O sea, igual hay que cambiarle, pero ya hay que tener ciertas expectativas acerca de la teratogénesis por la warfarina. Ya. ¿Cómo anticoagulas? En este momento, cuando hablamos de anticoagulaciones, dosis profiláctica, ¿no? En enoxaparina, la dosis profiláctica es, digamos, 1 miligramo por kilolitro. Y la terapéutica es 1 miligramo cada 12 horas. Entonces, en pacientes ya con SAPOP cérvico que tienen tenido antecedentes de trombosis, la anticoagulación ya es terapéutica, no es profiláctica, como decíamos acá. De ahí no hay esquemas si falla la heparina. La heparina es molecular, ¿no?
O sea, si digamos, ya la sentido volaba la paciente, primera dosis profiláctica, siguió teniendo abortos, terapéutica, le aumenta la población, sigue teniendo abortos, le ponen la aspirina, sigue teniendo abortos, que no sabe qué hacer. Algunos han intentado inmunoglobulina, hidroxicloroquina, plasmafesis, infliximab. De lo que yo le puedo transmitir, de lo que yo poco he podido hacer es añadirle hidroxicloroquina, un par han funcionado. He visto que algunos se han animado con la plasmaféresis, una o dos nomás, y ha estado con la plasmaféresis todo el embarazo. Y llegó a terminar el embarazo. Pero no hay mucho que hacer, o sea, no tenemos muchas más opciones si es que falla el primer proceso molecular. Entonces, el éxito más o menos va del 70 al 80%. O sea, tenemos una falla del 20 al 30%, que es bastante. Entonces, cuando tenemos una falla tan grande, significa que algo no estamos haciendo bien, algo no conocemos, algo nos falta acá. Porque el 20% de falla es malo. Entonces, aquí estamos con la... solo para hacerles recuerdo que la warfarina sí es teratogénica, los ácidos glicémicos también es categoría D, no hay que tener un poco de cuidado, pero como les decía el contexto. Hidroxicloroquina es B, entonces es bien seguro de la enoxaparina. ¿Qué hacemos durante la lactancia? Enoxaparina es seguro, hidroxicloroquina es seguro, el ácido glicémico es probablemente seguro, y la warfarina también es probablemente seguro. Entonces, el tratamiento de la lactancia no cambia. Igual, si es que estaba con la warfarina, le regresamos a la warfarina. Si ya estaba con el noxe, le mantenemos el noxe, no hay problema. Las manifestaciones no trombóticas, la trombocitopenia y anemia inmune responden al tratamiento usual, ¿no? Como cualquier otra contagio. Las úlceras cutáneas, que no puedes probar trombosis, mejoran con la coagulación. Renal y cardíaco sobre la valvulopatía y la miocardiopatía también no mejoran con la coagulación. Y la parte de la valvulopatía sí. Entonces, este es, a pesar de que es una enfermedad, como les decía, conceptualmente muy sencilla, tiene un montón de aristas y cosas difíciles de ver. O es osteoartritis, entonces el nombre correcto es osteoartritis, no es artrosis como le decimos a los pacientes, sino que si uno le dice al paciente que tienes osteoartritis, el paciente se va a acordar de artritis y va a decir a todo el mundo que tiene artritis. Entonces, osteoartritis es el nombre correcto. La fisiopato no los voy a ocurrir. De verdad me gusta, pero me quedo 10 meses de ser positivo. ¿Qué hacemos con, a pesar de que, qué creo yo? Son todos osteoartritis, ¿verdad? Y vamos a hablar de rodillas, caderas y manos. Pero ustedes han escuchado osteoartritis de columna, han escuchado osteoartritis de hombro alguna vez, o codo, muñeca. Aparentemente yo pienso que todas son enfermedades diferentes. Pienso que la de cadera es diferente de mano, diferente de la rodilla, diferente de la columna. ¿Por qué no voy a tocar columna? Porque no duele, ¿no? A pesar de que están inervadas, las articulaciones de la columna se llaman fenómeno. Las interfacetarias no causan dolor. Entonces, por más que tengan un montón de picos de dolor en la columna, no es la causa de dolor. Entonces, como la artrosis de columna no duele, no requiere tratamiento de parte de nosotros. ¿Cómo duele? Porque pinzan los nervios, ¿no? de las raíces nerviosas, las pinzas. Y ese es los síntomas que causan. Y además tampoco no se entiende muy bien todavía toda esa fisiopatía del disco, la interfacetaria, todo el modo que viene. Entonces vamos a hablar primero de rodilla. ¿Ya? De rodilla, de edad, obviamente mientras mayores uno es más riesgoso. Mujeres, como todo en reumatología, van a sufrir más. En los pacientes que están con sobrepeso, obviamente por el sobreuso, el uso repetitivo, en deportistas esto se ve, y en pacientes con debilidad muscular. Hay más, pero esos son los importantes.
¿Por qué lo pongo? ¿Por qué pongo debilidad muscular? Porque es la única bueno, eso y el sobrepeso es la única modificable. O sea, si alguien baja de peso, modifica un poco, pero si baja de peso junto con el músculo también es un problema, porque es el músculo quien quien da los mecanismos de defensa de las articulaciones, ¿no? Quien evita que se hiperextiendan las articulaciones son los músculos, ¿no? Quienes más o menos les da estabilidad son los músculos. Entonces, en pacientes que no hacen mucho ejercicio, están con mucho sedentarismo, tienen mucha atrofia muscular y a consecuencia tienen un poco más de riesgo. ¿Con qué intención digo esto? Porque si ustedes van a decir que tienen familia seguro con artrosis de rodillas, te van a decir, hijito, que estudias medicina bien delegado para mis rodillas, seguro le has dicho tienes que descansar. Y no tienes que descansar, tienes que hacer ejercicio. Obviamente no le vas a poner a que pues, cargar 50 o 80 kilos en una sentadilla, ¿no? Pero mientras más músculo tengan es mejor, el dolor baja, la progresión se puede enriquecer un poco con la pérdida de peso. Entonces el consejo de hacer reposo no va, ¿ya? El consejo más bien hace ejercicio. ¿Cómo haces diagnóstico? Ahí ven acá sí, si recuerdan antes yo les decía que la clínica siempre manda. La artrosis no creo que tanto, porque a pesar de que sí se puede hacer diagnóstico clínico de osteoartritis, necesitas el crujido, necesitas el dolor por más de un mes, necesitas que la resistencia tenga de media hora. Con eso ya casi puede ser el diagnóstico de rodilla, pero la parte que has examinado es el crujido y digamos que no es lo único que cruje, ¿no? La rótula también cruje. Entonces te puedes equivocar. Y además que cuando haces diagnóstico de rodillas, la severidad es lo que te dicta el tratamiento. Es diferente una leve que una severa. La conducta es diferente, lo que nosotros decimos al paciente es diferente. Y no se puede más o menos tener una idea de la severidad en parte clínica, sí se puede. Cuando uno examina, le ve los rangos, y tiene los rangos leve o moderadamente disminuidos, probablemente sea una artrosis moderada o severa. Si están conservados, quizás sea una leve o moderada. Entonces, se puede hacer una idea, pero no es lo ideal. Acá sí es al menos placa. ¿Saben cómo poner puntero? Porque si lo pongo así, ya no sale, mira. A mí me da la opción para dibujar. Ya está. Entonces, este es una normal, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Normal, dudoso, o leve, o moderada y o severa. Normal es que el espacio articular está normal, aquí ven, ¿no? Acá está, a pesar de que hay un poco de esclerosis muscular, esto blanquito que ven aquí, es una radiografía normal, el espacio está conservado y no hay osteofitos. Como les decía antes, no es mi intención que se abrumen con tantas cosas, yo tengo que darle algo útil. Entonces la parte útil aquí es acordarse del espacio articular y acordarse de los osteofitos, no tienen que aprender secciones y otras cosas. Entonces el espacio está normal aquí, este es un normal. El espacio está normal acá, pero hay esbozo de osteofitos. Esbozo de osteofitos es que, digamos, ustedes lo miran y yo no los miro, va al radiólogo y dice no tiene, va otro radiólogo y dice no, sí tiene. Entonces este es un dudoso. El osteofito dudoso sería este de aquí. Ese cachito chiquitito que está queriendo aparecer sobre el puntero, no sé si lo mirarán. Ese es un dudoso, un osteofito dudoso. Entonces con eso sería grado 1. Entonces, ¿por qué tienen que aprenderse esto? Porque cuando ustedes pidan su práctica de rodillas en su seguro, en su trabajo, le va a poner todo lo que debe poner osteoartritis o artrosis de rodillas. Entonces, como todos van a poner o de rodillas o artrosis de rodillas, van a ver su placa y van a ver que quizás es un grado 1 y el 1 es dudoso, quizás no tiene artrosis de rodillas, a pesar de que el diagnóstico esté correcto del radiólogo en decir que tiene OA en grado 1, quizás no es el problema del paciente. O sea, me refiero a que no es lo que le está causando dolor, tendría que buscar otra explicación alternativa diferente de la artrosis. En grado 2, el espacio sigue normal, pero ya se encuentra en el osteofito. Acá se pueden ver uno. Este sí lo mirarán. Ahí están los osteofitos. Ahí sí se ven los osteofitos. No es dudoso, ahí se ve. Pero el espacio está normal. En la moderada, el espacio está moderadamente disminuido. ¿Ahora qué se refiere moderadamente disminuido? No sé.
no hay definición de cuántos milímetros, centímetros, en cuánto proporción. Se intentó, pero no funcionó. El punto es que sea moderadamente disminuido. Este es uno normal, de acá está disminuido el espacio, acá viene nuestro efecto grandote, ¿no? Acá, no hay, o sea, acá ya el osteofito que ya es seguro aquí, ya no tiene que ser comentado acá. Acá ya solo te fijas en el espacio nada más. Y en severo el espacio está severamente disminuido, como ven acá, ya está tocando hueso con hueso, como dicen los pacientes. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros hagamos el diagnóstico normal, leve, moderado, severo? Porque la leve y moderada se trata con ejercicios, terapia física, pérdida de peso, algunos medicamentos o otras cosas para aliviar el dolor, y la severa es con cirugía. Entonces, si es severa, ya se les tiene que mandar al traumatólogo para que le pongan su prótesis. Cuando es moderada, no. Seguro les ha tocado ver a algunos pacientes que con moderada ya están pidiendo ir al traumatólogo para que lo superen, porque el dolor es insoportable, ¿no? Sí se entiende esa parte, pero el problema de las prótesis, ¿ya han hecho traumatólogo? No. ¿En cuándo hacen? Las prótesis tienen un tiempo, o sea, le colocan la prótesis y dura unos años, 5 años, 10 años por ahí, y después hacer los recambios técnicamente es difícil, es complicado. Entonces digamos que su paciente con 60 años ya quiere prótesis, le ponen la prótesis, y normalmente ya nadie vive 70, ¿no? Viven 80, 90 años bastantes pacientes, entonces esa señora de 60 le quedan 20, 30 años de vida, y la prótesis durará 10, con suerte, y un poco más quizás, con mucha suerte, y es que va a ser. Entonces, la idea de nosotros es siempre retrasar lo más posible la cirugía. Ahora los traumatólogos no van a querer, porque mientras más retrasamos la cirugía, es un paciente más mayor, con más comorbilidades, con más problemas. Esa pelea estamos los dos, ¿no? Ellos quieren operar, nosotros queremos esperar, pero eso es lo que te dice el papel, ¿no? Que debe retrasar lo más posible la cirugía. Acá, lo que les he hablado yo, en grado 1, 2, 3, 4, 0, es la escala de Kelvin-Lorentz. Es la que más se usa. Al costado he puesto otras, pero la que es más, la que se usa más y todos hablamos siempre es Kelvin-Lorentz. Tiene sus desventajas. ¿Ya? Por ejemplo, yo qué les diría, ¿qué pasa con un paciente que no tiene osteofitos? O sea, no tiene osteofitos y el espacio está disminuido. Tiene artrosis. Según Kelvin-Lorentz, no sabrías dónde ponerlo, ¿no? Porque para que entre en grado 1 o 2 siquiera tiene que haber osteofito y ese paciente no tiene. O sea, digamos que obviamos ese osteofito. Entonces ese paciente tiene o no tiene artrosis. Tiene problemas como esos, de no saber, de que algunos pacientes no los logran catalogar o encajar en algún grado, pero bueno, es la más útil de todas. Personalmente a mí me gusta y es la más que se usa, la que más se usa también. Y en el caso que estuviese así como les comenté, que estuviese pinzado acá y acá normal, ya pues sería una moderada, ¿no? Pero sí tiene sus problemas. De acá más o menos va el tratamiento. Entonces, si ven los dos de arriba, son ejercicios. Entonces, todos tienen que hacer ejercicios. Sí, creo que están haciendo jerarquía también. Entonces, a lo que los adultos mayores, lo que les da independencia es cuánto músculo tienen. Entonces, si ven abuelitos que son puro hueso y pellejo, las justas comen y se sientan a ver tele y punto, ¿no? Y los abuelitos que tienen más músculo están caminando, tirando el aire en sus chakras y esas cosas. Entonces, mientras más músculo tienen las personas, más independencia tienen, menos problemas articulares tienen. Bastón también, siempre piden bastón. Ahora también nos vamos a pelear con los rehabilitadores. Los rehabilitadores no quieren que demos bastón porque les dañamos el hombro, eso sí es cierto. Les dañamos el hombro, pero proporcionas algo de alivio en la rodilla. Siempre pierdes algo y ganas algo con las cosas. Glucosamina, que seguro lo han escuchado en su casa, vecinos, familia, no sirve de nada. Se intentó hace muchos años, cuando yo estaba de alumno con ustedes, sí se empezó a salir la glucosamina de moda, ya después se vio que no funcionaba para nada, quedó como parte de la medicina alternativa, como suplemento nutricional. Lo bueno de esto es que no hacen daño. Entonces, si algún paciente de ustedes toma, familiar de ustedes toma, a pesar de que no sirve para nada, y se sienten mejor, porque daño no les va a hacer, y con tal que se sientan mejor, no hay problema. Paracetamol no hay problema, es muy seguro.
Normal que no causa mucho dolor. Duloxetina también se puede usar. ¿Por qué es esto? Porque se vio que algunos pacientes con, digamos, artrosis leve tenían mucho dolor. Y pacientes con artrosis severa, justo se le dolía un poquito, estaban tranquilos. Entonces, ¿por qué no se correlaciona la severidad de la artrosis con la intensidad del dolor? Y vieron que también tenían algo parecido al síndrome de sensibilización periférica. Entonces usaban una neuropatía. Usaban antidepresivos y en algunos les funcionaba, les alivia el dolor. AINES sí se puede usar, se usan, es lo que más usamos para todo lo que se mueve, ¿no? Pero tiene la desventaja del riesgo cardiovascular, la gastroenterología, la nefrotoxicidad. Tienen esas ventajas, pero sí calman el dolor. AINES tópicos, también normal, no hay problema, no calman mucho el dolor, tan malo. Opioides, generalmente no se recomienda, yo sí lo suelo usar cuando es severo y el traumatólogo no lo va a operar. O sea, si es severo y el traumatólogo dice no, tiene mucho riesgo para la cirugía, ya pues no. Corticoides intraarticulares sí se puede hacer. En quienes no es que todas las artrosis de rodilla tengan que infiltrarse. En teoría, solo debes infiltrar la rodilla que está inflamada. O sea, como es osteoartritis, algo de inflamación hay. Y a veces en algunos pacientes la rodilla se llena de líquido, ¿no? Líquido articular. Y es una rodilla grande. Y no tienes otra explicación más que la artrosis. Entonces, ahí sí se les infiltra, ¿no? Pero si le infiltra una rodilla que no está con líquidos, la oleada está negativa, el tímpano está negativo, y está fría, la ecografía no encuentra mucho líquido, tú le infiltras, quizás le alivies el dolor un corto periodo de tiempo, y el puede estar igualito. ¿Cuánto más o menos duran los corticoides? Duran de 1 a 3 meses. Entonces uno los infiltra, necesitas 1 a 3 meses de alivio, y después ¿qué haces? Entonces en las mismas. Por eso que no se debe infiltrar a todos. Si han estado en el Londres y en el Londres se infiltran bastante. No son escuelas. A mí me enseñaron diferente, a ellos me enseñaron diferente. Pero sí no deben infiltrarse todos porque los corticoides terminan dañando lo que se infiltra. No, digamos, no se debe infiltrar luego 3 meses, luego. Sí, dime. Doctor, pero si es una persona mayor. Mira, tú le infiltras. Le alivias 3 meses de dolor. Sí, está muy viejito ya. Le alivias 3 meses de dolor. Va a volver al consultorio. Te va a pedir otra vez la infiltración. Otros 3 meses de dolor. Y luego otros 3 meses en el consultorio y así cuántos años vas a estar. Y eventualmente los corticoides van a terminar dañando más el cartílago de lo que estaba al inicio. Los corticoides yo no los veo como tratamiento, yo los veo como salvavidas nomás. Tienes un paciente que está llorando del dolor, caballeros se infiltran, pero no vas a estar usando la infiltración con corticoide como un manejo a largo plazo. Son salvavidas que le diste esos meses porque estaba con mucho dolor. Entonces, justo por lo que tú decías, porque no tenemos una opción más que, no había otra opción, es que han intentado sacar las demás, ¿no? Han intentado sacar la suplementación con ácido hialurónico, células plasma con plaquetas, células madre, no más. Lo del plasma rico en plaquetas, bueno, acá ponen suplementación condicional. No creo que es un poco antiguo, tiene un par de años un poco más todavía de la recomendación de la CR. Después que salió el ácido hialurónico, ha estado saliendo evidencia en contra del ácido hialurónico. O sea que por más que no lo infiltraba, la evidencia decía que no era superior, o sea, no tenía mucho alivio, como te decía. Porque cuando salió hace como unos 5 años, 7 años más o menos, empezó a salir el ácido hialurónico, todo el mundo colocado, así a cada rato, todos. Conforme iba saliendo la evidencia de que no, ya bueno, siguen colocando los que prefieren ignorar la evidencia,
y seguir colocándola. Yo no juzgo eso porque sí entiendo la desesperación, sí entiendo de que es un medicamento relativamente inocuo, que no daña, o sea, no tiene ese problema de dañar el cartílago y que en teoría te ofrece un alivio de 6 meses a un año en el dolor. Yo también lo uso, a pesar de que hay evidencia en contra, también lo uso, pero no como la panacea, sino que alguien que ya usó otras cosas y no funcionó, vamos a probar, pues si le funciona, y si no le funciona, ya pues no existe daño, solo le llega al bolsillo porque cuesta 1.300, 1.500 soles la medicina. Pero de hacer daño no existe daño. Plasma rico en plaquetas, eso tiene idea muy antigua, la evidencia que no sirve para nada. Solo que lo siguen usando. Yo también entiendo el por qué lo usan, ¿no? Entiendo que si creyeran que el ácido hialurónico funciona, les ofrecería esa opción y la mayoría no la va a poder pagar. La otra opción es darle corticoides, como lo que decía su compañera, que no es lo ideal porque vas a terminar dañando. Entonces, a no hacer nada, ya pues te dan el ácido hialurónico con plaquetas, que ya tiene evidencia en contra, que no funciona, pero sí entienden por qué algunos médicos lo hacen. Yo no comparto esa idea, yo no lo hago, eso sí, yo no hago los con plaquetas, pero sí entiendo el contexto de los médicos que sí lo hacen. Y lo otro es células madre, que las células madre, hay una diapositiva de eso, me voy a guardar eso para esa diapositiva. No, esa es la diapositiva. Células madre, probablemente sí funcione, pero hay algunos peros. Hay 3 tipos de células madre, como ven en la fotito. Esta es de sangre periférica, esta es de médula ósea y esta es la embrional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Sacar células madre y meterlas a la rodilla para que puedan esas células madre convertirse en condrocitos y esos condrocitos poder volver a formar su matriz extracelular y que el cartílago otra vez crezca, ¿no? Esa es la idea en células madre, pero a ver, vamos con las dos que son fáciles de conseguir. Es fácil de conseguir célula madre de sangre periférica y es fácil de conseguir célula madre de médula ósea. O sea, la de médula ósea es relativamente fácil, ¿no? Necesitas a alguien que sepa hacer las piedras de médula ósea, pero es relativamente fácil. Entonces, esas células madre, la de sangre periférica y la de médula ósea, son células madre hematopoyéticas. No son células madre pluripotenciales las que tenemos cuando somos embriones, como esta de aquí, como es la embrionaria. Entonces, las células madre hematopoyéticas solo se pueden convertir en alguna de las 3 series, no en otra cosa. Entonces, ¿con qué lógica le colocaríamos células madre en la rodilla de sangre periférica en la médula ósea para que se conviertan en un megacariocito en la rodilla? No. Entonces, por eso no creo que funcione. Tienen ensayos clínicos en fase 1-2 con células madre. Si se acuerdan, ensayos clínicos 1-2, 3 es ya con 3 ya te aprueban, ¿no? Y ya con 4 es vigilancia, para una vigilancia. Tienen ensayos clínicos 1-2 células madre, dependiendo de cuál estripe hayan usado. Y la que sí probablemente funcione, la que sí, sí nos soluciona el problema y digamos, uno le coloca y curado el paciente, es la embrionaria, ¿no? Pero tiene el problema de que, ¿cómo lo vas a conseguir? Es un embrión. Tienes que matar ese embrión matar un ser vivo para darle una rodillita nueva a Roberta. Entonces, tiene esa parte de ética, ¿no? Del problema de qué vale más. Hermanos, ahí ven 2 fotos, ¿no? La de la izquierda, esa que está aquí, es la agua de manos que todo el mundo ha visto en su casa, en su familia, en los consultorios. Acá ven los nódulos de Gémenes de Buchar. Acá, las manos todas huesudas. Aquí. Y este es un fenotipo erosivo. Había algunos pacientes con agua de manos que a lo largo del tiempo empezaron a presentar erosiones y deformidades o muchas sinovitis. Típicamente los sinovitis de manos no se piensa en pacientes que tienen muchas sinovitis, ¿no? Si tuvieran 1 o 2 quizás
ya predominan interfalangicas distales y proximales, quizás sí me quedaría en la misma idea de lo de manos. Pero hay un fenotipo en las que había mucha sinovitis y aparecían erosiones como que terminaban en deformidades como está aquí. Entonces la O de manos se separó en dos fenotipos, una no erosiva, que es esta, que es la más común, y una erosiva. Ahorita vamos a hablar de cada una. Esto es más o menos cómo se hace el diagnóstico de O de manos. Si ven lo de arriba, casi todo es clínico. Ya no se necesita en realidad radiografía. Como les comenté en las clases, en las anteriores, la CR nos pide, por favor, no pidan radiografía de manos, porque el diagnóstico es clínico. En artritis reumatoide, el doctor ni siquiera ha tocado radiografía de manos, ni siquiera por un recuerdo, porque no sirve. En artrosis es clínico, tendinitis es clínico, tumor del carpo es clínico, entonces nos piden siempre no pedir radiografía de manos, porque eso lo van a retrasar el diagnóstico. También hay una escala de Klein-Lawrence para el lavado de manos, pero como no se debe pedir, no nos da utilidad, porque por ejemplo en la rodilla sí tenía la utilidad, porque nos podía dictar si es leve o moderada severa para ver si lo operábamos o no lo operábamos, ¿no? Pero no hay prototipo humano, entonces como no hay cómo operar, y los traumatólogos que se animen, digamos, a enderezar este dedo unas semanas o meses después se vuelve a choquear, entonces el diagnóstico es clínico nomás, sin ningún otro laboratorio ni examen auxiliar. Entonces, les decía yo que separaron el tipo erosivo y no erosivo. Entonces, incluso la osteoartritis erosiva también se le llamó osteoartritis inflamatoria. Se intentó dar inmunosupresión, así como la artritis reumatoide, metotrexato y cosas así. No les prevenía erosiones. Igualito seguían avanzando. Biológico es igualito. No había ninguna diferencia en estos pacientes. Entonces uno les daba inmunosupresión, se asumían los riesgos de la inmunosupresión sin ningún beneficio para el paciente. Entonces, a pesar de que están separadas en dos fenotipos diferentes, no hay como un tratamiento diferenciado, ¿no? Simplemente le vas a aliviar el dolor nada más. Pero, ¿cuál es la idea de esto? La idea de que entiendan que hay un fenotipo de osteoartritis erosiva es que puedan diferenciarlo de otras cosas que se parecen. Lo típico es confundirlo con atopatía psoriásica. La atopatía psoriásica es una artritis, ¿ya lo he hecho todavía? Todavía no. Así como, como la artritis reumatoide, sus articulaciones predilectas, digamos, son metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, son las predilectas de la artritis reumatoide. Las de atopatías psoriásicas son interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Y es más, hay fenotipos de atopatía psoriásica que solo toman las distales, como la foto de acá. Entonces, a veces es fácil confundirla con una osteoartritis erosiva, porque digamos que no todos los pacientes tienen la psoriasis tan evidente. Los que sí tienen psoriasis muy evidente van a decir, no, sí, yo tengo psoriasis, tengo mis placas y todo el cuerpo. Pero hay unos que tienen plaquitas muy chiquitas o solo en la uña, o la psoriasis aparece mucho después de la artritis, también pasa eso. Entonces, tienen que más o menos saber si a diferenciar, obtener la idea en la cabeza de que una erosiva quizás estés frente a una atopatía psoriásica y no te dando cuenta. Entonces, el tratamiento no farmacológico son ejercicios. Es lo que más útil es. Se les pide a los de la medicina física y rehabilitación que ellos van a hacer sus ejercicios y los hacen solitos y los aprenden y les ayudan bastante con el dolor y la movilidad. Y el no farmacológico son años, ¿no? Como les dije, todos vamos a dar naproxeno con los problemas que eso venga. Las inyecciones con corticoides no van. ¿Ya? Si yo tenía, digamos, yo estaba con algunas indicaciones nada más para la infiltración en rodilla, en mano no se usa. Acá sí voy a chocar un poco con los que han hecho en el neuromario, pero en no de mano no se infiltra osteoartritis de mano, porque en rodilla se puede hinchar, ¿no? Rodillonas hinchado, tú infiltras y esa rodilla se desinflama y baja y el paciente se alegra, ¿no? Feliz, pero acá no. Acá no hay mucha inflamación, salvo la erosiva, ¿no? Y uno le infiltra y es mucho menos el tiempo de alivio.
porque es frustrante ver a los pacientes con mucho dolor y que tú no hagas nada, y que tú simplemente les des una pastillita y que algo les aliviará. Y hay algunos que tienen, digamos, esa intención de aliviar algo, por eso entiendo que lo hagan, pero está escrito que no se hace. Los naturales, como la glucosamina y el montón de cosas que hay, si quieren, con la misma respuesta, no hacen daño, pero si quieren tomarlo y sienten alivio, bueno, hagan algo más. Y con la erosiva, la hidroxicloroquina es controversial. Hay algunos médicos que dicen que sí, otros que no. Como no es inmunosupresor de hidroxicloroquina, no tiene los problemas de todo el resto de inmunosupresores. Entonces, por eso es que algunos están a favor de usar hidroxicloroquina y no erosiva. Por el mecanismo de. Bueno, cuando roten hablen de los mecanismos de hidroxicloroquina, porque si no, pues van a hablar conmigo, les voy a dar la respuesta. Pero hablen de los mecanismos. Hay mecanismos de hidroxicloroquina que se usan en la artritis. Entonces, sí es útil. Yo personalmente sí la uso, a pesar de que es controversial. Solo no erosiva. Y en algunas situaciones en especial no me erosiva. Pero sí, el uso es controversial, como la caderas. Ya quedamos que la cadera es la ingle, ¿verdad? Entonces, la zona de dolor de cadera es la ingle. Ahora lo que tienen que saber es qué maniobras se usan para evaluar cadera. Entonces, yo no les voy a decir las maniobras, se supone que tenían que haberlo hecho en semio, pero léanlas, léanlas todas las maniobras. En resumen, todas las maniobras de cadera rotan la cadera, ¿ya? Y evalúan el rango de movilidad y ven si provoca dolor o no dolor en la rotación de la cadera. Todas las maniobras hacen lo mismo, con la pierna estirada, flexionada, flechado, de costado, todas las maniobras hacen eso, o rotan la cadera o evalúan el rango de la reducción de la cadera. ¿Ya? Entonces, lo que les digo en las prácticas es escogerse una sola maniobra para la cadera y ya con eso, pueden sobrevivir de medio. Pero aquí en NOA de cadera ven varios criterios, ¿verdad? Diferentes. Solo clínico radiológico, pero todos tienen algo de laboratorio, ¿verdad? BCG, ¿por qué tienen esto? Cuando uno examina manos es muy sencillo, no tiene sinovitis, no pienso en artritis reumatoide, no tiene sinovitis, quizás pienso en tendinitis o hasta artritis de manos, pero en cadera no se puede. La cadera no es palpable, ¿no? Está tapada adelante por vasos, arterias y músculos y atrás por los glúteos, y el costado no llega, porque lo que uno palpa al costado es el trocánter mayor, no llegas a palpar cadera. Entonces, ¿cómo sabes que no tienes una osteoartritis secundaria en cadera, ¿no? Me refiero a que tiene un paciente con artritis reumatoide, digamos, que tiene la malísima suerte de que su articulación predominantemente afectada es cadera y tú no te das cuenta, solo te duele nomás. Entonces, te piden tener algunos exámenes de laboratorio normales, PCR, BCG, te piden tener normales para que no se te escapen a esos pacientes, ¿no? No le digas, ya te duele la ingle, yo te muevo la maniobra, te estoy moviendo la cadera, te duele la cadera, el resto de exámenes está normal, yo te examino normal, allá ven a tu casa, tienes artrosis de cadera. En algunos de esos pacientes probablemente sea otra de la enfermedad que está debutando, como sinovitis de cadera. Y uno no encuentra ciudad, entonces por eso nos piden eso, nos piden algún examen de la vida. Y también acá están igualito que en rodilla, 0, 1, 2, 3, 4, igualito, normal, dudoso, leve, moderada, severa. Con la misma idea, espacio disminuido, osteofito, espacio disminuido, osteofito, igualito, el análogo de la rodilla. Y también el análogo del tratamiento, porque la severa se opera. Acá ya ven casi parte de la cabeza del fémur reabsorbida, ya está chocando hueso con hueso, como decimos los pacientes. Entonces, esto sí es para prótesis, ¿no? El trabajo en las demás es calmar dolor y retrasar lo más posible que sea la prótesis. ¿Y qué cosas tenemos de factores de riesgo? Los mismos de la rodilla, sobrepeso, sobreuso, no tener mucho músculo, el glúteo tiene que ver. Pero ¿qué más se puede hacer acá? Se puede hablar de pacientes con displasia, obviamente van a tener mucho más riesgo de artrosis de cadera a los 20 años por ahí. El desgarro del labio, que es traumático, también tiene más riesgo de cadera.
Y luego otro que es común encontrar es el pinzamiento. El pinzamiento tipo cam y tipo pincel. El tipo cam, o sea, es esto. Digamos que esta es una cabeza y cuello de fémur normal y esta es la glenoide, ¿no? Cotiloide y glenoide. Cotiloide. Bueno, esta es la share pelvis. Y acá encaja bonito, ¿no? La cabeza. Pero ¿qué pasa? En algunos pacientes tienen un sobrecrecimiento acá de la cabeza y el cuello y ya no encaja. Cuando uno está rotando o haciendo la abducción, esta partecita extra que tiene la cabeza y el cuello choca con esta parte de aquí. Y entonces duele. Y eso es un pinzamiento típico. El pincer es que el cachito de aquí ha crecido un poco más. ¿Ya? Por ponerlo en términos sencillos, ha crecido un poco más y al momento de rotar o mover la cadera les duele. Más o menos así es como se ve en radiografía. Pero el punto es que sí entiendan este concepto, que van a encontrar radiografías y resonancias con diagnóstico de pinzamiento. Entonces, ¿cuál es el problema? De que el tipo CAM se encuentra en 10 a 25% de personas sanas, el pincer en 2/3 partes. Entonces, es algo común, no es algo raro. Y se supone que uno trata esto por el riesgo de artrosis de cadera. Entonces, ¿todas requieren tratamiento? No sé si todas requieren tratamiento. Quizás solo los que les duela, no es que sean un hallazgo, no sé, solo por especular nomás. O sea, de que alguien esté con una resonancia de cadera por otra razón y sale el pinzamiento y no haga nada, ¿no? Y los pacientes que sí les dolía, quizás sí requieran tratamiento. Y el tratamiento casi siempre engloba cirugía, que es, digamos, limar el extra que tienen, ¿no? De la cabeza o de osteoporosis. Un ratito porque es humano. Ya. Entonces, eso es lo que todos los pacientes saben, ¿no? El reumatoide es para la osteoporosis. Primero, ¿cuál es la clínica de la osteoporosis? No es el dolor, el hueso no duele. Los pacientes iban a decir, no, yo tengo osteoporosis, pero eso no duele, entonces el hueso no duele. Entonces la clínica de la osteoporosis es la fractura. Los pacientes con osteoporosis se fracturan y nosotros damos los medicamentos y hacemos todo lo que tenemos que hacer con la intención de prevenir fracturas nuevas. A los que ya se fracturaron y los que no se fracturaron, que no se fracturen. Entonces, ¿a qué fractura la consideras como parte de la osteoporosis? Se llaman fracturas por fragilidad, ese es el nombre. Son causadas por una fuerza similar a la caída desde la posición de pie, con excepción de cráneo, cara y dedos. O sea, si ustedes están parados y se caen de costado, digamos que es lo típico, y se fracturaron la cadera, es la fuerza similar. Si se caen de cara y no pusieron los brazos para protegerse y se fracturan la nariz, no. Si ponen las manos para protegerse y se fracturan un dedo, tampoco. Si se caen de nuca y se fracturan la base de cráneo, tampoco va como fractura de fragilidad. Tienen que cumplir este criterio. Porque, por ejemplo, accidentes de tránsito, yo también me fracturo en un accidente de tránsito. Me caigo el segundo o tercer piso, también me fracturo yo no tengo osteoporosis. Entonces, cuando uno busca la clínica de la fractura de osteoporosis, es así, ¿no? Se cayó de algún sitio y una fuerza similar o equivalente al estar parado. Gradas no vale, ¿no? Si no se cae de gradas, tampoco no vale con eso. No se van a confundir con fracturas patológicas, ¿no? Que son de neoplasias, que son otra clínica diferente. Como les decía, no duele. Y hay primaria, que es por deficiencia de estrogénico por envejecimiento, o sea, estrógenos en las mujeres, envejecimiento de los hombres. Como nosotros no tenemos menopausia, entonces nosotros no tenemos
Bueno, sí tenemos andropausia, pero no es tan común. No tenemos este problema, ¿no? Osteoporosis tan frecuentemente como en las mujeres. Y en la secundaria se refiere que tiene que tener alguna enfermedad o droga, ¿no? Que lo más conocido son los corticoides que causan osteoporosis. Y tienen que entender que el hueso es una estructura dinámica, ¿no? Siempre se destruye y siempre se forma nuevo hueso. Siempre. Entonces no es algo estático que está ahí. Esto es más o menos la fisiopatía de la osteoporosis, pero es inmunomediada, o sea, no es solo como le han dicho en algún caso o algo así, de que solo es el balance del osteoclasto y osteoclasto, solo es una célula que interviene, no son un montón de células y es parte de, o sea, es inmunomediada, es parte del sistema inmune también. O sea, no tiene un rol dentro de presentación de antígenos, ¿no? Sino que son susceptibles a las citoquinas y al sistema inmune. No nos voy a morir con la fisiopato, pero bueno, del estrógeno simplemente hay un desbalance, tendría que haber un poco más de balance hacia el predominio del osteoclasto con el osteoclasto. En la edad los dos bajan los dos, o sea, tanto la formación como la destrucción del hueso baja. La diabetes también. Esta parte sí. ¿Qué cosas uno pregunta? Entonces, la osteoporosis es una enfermedad sintomática, ¿no? No tiene síntomas, no duele. Entonces, ¿qué es lo que tú miras para decir, ya quizás ese paciente tenga osteoporosis? Primero, que es una persona mayor, de más de 65 años, que sea delgada, ¿no? O sea, que sea muy flaquita, menor a 57,6 kilos. ¿Por qué? Porque, como les dije, el hueso es una estructura dinámica, no es como un músculo. Si uno va al gimnasio y hace ejercicios y carga un montón de peso, el músculo se hace grande y fuerte. El hueso es lo mismo. Si tú haces ejercicio, carga peso, el hueso se hace más fuerte. Si uno está tirado en su cama todo el día sin hacer nada, que es lo que pasa, por ejemplo, en pacientes mayores hospitalizados por mucho tiempo, hay una osteopenia, ¿no? En la radiografía no vas a tener osteopenia cuando le sacan por otra razón. Entonces, con esta lógica, el sobrepeso, que es muy malo para la diabetes, muy malo para las rodillas, muy malo para un montón de cosas, es bueno para el osteoporosis. Fumar si fuma, el factor de riesgo para acá. Si tiene menopausia precoz, también factor de riesgo para acá. Si toma, también es factor de riesgo para acá. Pérdida de altura, también. Que aumente la cifosis, también. Si uno mira, ¿no? El paciente con hipercifosis, y es una cosa que puedes presumir que tiene osteoporosis o no. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Porque todo lo que le estoy diciendo son simplemente suposiciones. El diagnóstico se hace con densitometría. Hay otras maneras, biopsia de hueso, una parte de la tomografía se puede ayudar un poco, con la resonancia se puede ayudar un poco, pero la parte menos invasiva y más barata y más factible es una densitometría. La densitometría, ¿qué es lo que hace? Es calcular la densidad del hueso, por eso dice densitometría. Con una de radiación, así como una radiografía, y lo pasa en una computadora y la computadora calcula cuán denso es cierta área que uno pone. Más o menos así. Entonces uno dibuja esta área de la vértebra y la computadora le calcula cuán denso es el área. Es parecido a una radiografía, como les dije, por mucho menos radiación. La computadora le calcula esta área de aquí, cuán densa es. Le calcula esta vértebra de acá. Entonces tiene los problemas de las líneas de la radiografía. Digamos que el paciente se arrotó, se le ha vuelto mucho la pierna. Ya no se nota el tocante menor, es como el tomado. Ya no sirve la densitometría porque está mal calculado. Acá, digamos, tiene un paciente con artrosis, con osteofitos gigantes. Entonces los osteofitos también interfieren en cómo se toma la densidad. Tienen los problemas de la radiografía. Entonces, ¿cómo se interpreta? Con un test score en la densitometría y dos ítems que se ponen, el test score y el test score. En resumen, el test score evalúa a esa persona comparada con
un adulto joven, y el Z lo compara con alguien de su misma edad. Los dos tienen utilidades diferentes. El T es para, digamos, personas mayores y el Z es para niños o adultos jóvenes. Entonces, el que más van a pedir, el que más van a ver es personas mayores, entonces el T es el que se interpreta. Y con el T es el T-score menor o igual a menos 2.5, pero tiene que ser columna lumbar, cuello femoral, cadera total o radio. Si ven por aquí, acá en la cadera, son varias medidas, ¿no? Cuello, trocante, el intertrocante, el total y el triángulo igual. Entonces, todas importan, ¿no? Solo nos importa el cuello, pero está negrito. Y total. Pues esas son las únicas dos medidas que nos importan. Todavía no sabemos qué significan las demás. O sea, si vale la pena tratar, no tratar, si le damos importancia o no. Entonces solo tenemos en cuenta cuello femoral y cadera total. Y acá también miren, ¿no? El L1, L2, L3, L4, y lo que se toma en cuenta es el total, en promedio. No se toma una sola vértebra nada más. Entonces el promedio está normal, normal. Por más que solo tenga una vértebra mal. El radio que hablamos. Entonces, en cualquier persona, así tenga fracturas o no, que sea mayor de 50 años, que tenga una densitometría de menos 2.5 o menos, que tiene osteoporosis. En cualquier persona que ha tenido una fractura por fragilidad, con cualquier resultado de la densitometría, no importa si hizo osteoporosis o no, ya tiene osteoporosis. Osteopenia por densitometría más el FRAX. El FRAX es un score que se usa, eso también está cambiando. Es un score que se usa para predecir la fractura a 10 años que se estima. Entonces, es un cálculo que se hace por datos sencillos, ¿no? La ansia, su estatura, sus fracturas, corticoides, si fuma, alcohol, y nosotros hacemos una citometría y te predice tienes una fractura en los próximos 10 años, más o menos. Pero subestima el 50% de las fracturas y no es apropiada para osteoporosis secundaria en esa predicción. Entonces, también tiene problemas. Entonces, si quizás para ustedes les hacía complicado interpretar esto, se les va a hacer más complicado interpretar lo del brazo. Pero sí existe, ¿no? Y sí se puede tratar sobre el brazo. Ya. Entonces, esta es la densitometría de columna, cadera y de antebrazo. ¿Cuándo se pide antebrazo? Cuando no tienes cadera ni columna para evaluar. O sea, tenga prótesis en las dos caderas, no tienes cadera para evaluar, y tienes tornillos en la columna, no tienes columna para evaluar porque van a interferir los tornillos en la densidad. Entonces ahí ven el antebrazo. Y también para hiperparativismo primario. Porque lo que pasa es que en muchas enfermedades te pueden cumplir criterios densitométricos de osteoporosis. Por ejemplo, en hiperparatiroidismo primario lo que se busca es osteomalacia, ¿no? Por el hiperpara. Pero la osteomalacia puede cumplir criterios densitométricos, creo que 60, 50, 70% de veces. Entonces tranquilamente se puede confundir una con otra. Entonces para eso nos ayuda un poco el antebrazo, pero igual es difícil igual. La mayoría suelen asumir que a pesar de que tengo osteomalacia, tengo osteoporosis, igual en la medicina, pero es difícil en esa parte. Entonces, si el diagnóstico es con densitometría, o ponemos los más usados de densitometría, ¿cuándo le realizo? ¿A quién le pido densitometría? A ustedes no les voy a pedir. Se pide a mujeres mayores de 50, 65, pero está cambiando a 50. Entonces, la mayoría ya está notificando que se saque densitometría en mujeres mayores de 50 años. Y en hombres y mayores de 70. ¿Por qué es esto? Porque antes se sacaban densitometría solo en mujeres de menos de 65, porque ustedes no han visto mujeres de menos de 60 fracturarse, ¿verdad? No creo que hayan visto algunas siquiera. Pero sí han visto mujeres de más de 65 fracturarse. La cadera, la columna, cada rato tienen que haber visto hospitalizadas, que se cayeron, se fracturaron.
Pero entonces ha intentado bajar el número con la intención de agarrar un poco más antes la osteoporosis, pero nunca antes de los 50, ¿ya? Porque con pacientes menores de 50 ni siquiera se puede hacer el diagnóstico de osteoporosis por densitometría. No se evalúa el T-score, se evalúa el Z-score. Entonces, no es útil salvo en ciertas indicaciones que voy a hablar en un momento. Pero en mujeres mayores de 50 y en hombres de 70, porque como les dije, como no tenemos andropausia, y nosotros solemos tener la osteoporosis por envejecimiento, esa suele aparecer después de los 70. ¿Ya? También hay exámenes que se pueden pedir de sangre que son marcadores de recambio óseo. No se suelen pedir porque no tienen mucha utilidad. O sea, los marcadores de recambio óseo son exámenes que suben o bajan y que te traducen formación o destrucción de hueso. ¿Ya? Nos pueden decir si está destruyéndose mucho más hueso de lo normal o lo esperado para la edad, pero el problema es que, ¿cuál sería la utilidad de estos exámenes? El problema principal de tratamiento de osteoporosis es que el tratamiento es por años, muchos años, y los pacientes se aburren, y también los pacientes mienten. Y también toman mal los medicamentos, porque por ejemplo el ácido hialurónico que todos han escuchado alguna vez se toma en ayunas, de pie, se toma con agua pura, les cae pesado al estómago, hasta que quieren tomar con juguito, con algo para el estómago que no les tenga mal. Entonces, ¿cuál sería la utilidad de los métodos del cambio óseo? Sería dosarlos antes, darles el medicamento y dosarlos después para verificar que esté funcionando el medicamento, ¿no? Y si no funciona, preguntar dónde está el error, están tomándolo mal, con comida, con el estómago lleno, con café, o no le están tomando de plano. Esa sería la única utilidad de los métodos del cambio óseo. Por eso casi nadie los pide. Desde el que estamos comentando hace un momento. Y esto es todo lo que tienen que preguntar en alguien que tiene osteoporosis. Mejor dicho que, sí, pues preguntar, porque es la idea de buscar osteoporosis secundaria. No sé, si viene un hombre de 51 años que tiene osteoporosis por densitometría y está fracturado, no, este señor tiene que tener algo, ¿no? Tiene que tener alguna enfermedad. Entonces ahí voy a preguntar si tiene diabetes, tiene hiperparathyroidismo, si tiene hipogonadismo, si toma, si fuma, si tiene algún síndrome de mala absorción. Y así, entonces o se está tomando algún medicamento, pues algo que nos explique por qué alguien, un hombre tan joven, tiene osteoporosis o tiene fracturas. Luego, el tratamiento. Todos estamos de acuerdo, casi todos, que el 100% de que el paciente con fractura de vértebra cadera más de 50 años, todos tienen fracturas por fractura en pacientes mayores de 50 años con baja incidencia de la náusea, o sea, ya se fracturaron y la densitometría dice que tiene osteopenia en el brazo. También es necesario. Cuando tienen osteoporosis en densitometría, cuando tienen osteopenia en densitometría y el FRAX les sale elevado, también se puede tratar. En varones con privación androgénica, o sea, los que están con cáncer de próstata y les dan medicamentos para bloquear hormonas androgénicas o están con ortictomía, sí tienen que recibir esto. Mujeres con inhibidores de la aromatasa, como los que tienen cáncer de mama, están con medicamentos para eso, tienen que recibir tratamiento. Los que son corticoides, una dosis inicial de más de 30 por día o 20 por día, o mujeres postmenopáusicas o varones de más de 50 con más de 5 miligramos al día. Esta parte sí es media controversial porque así como el reumato todo tiene que medirse, ¿cómo mediría esto, no? Digamos que tengo un paciente con artritis reumatoide de más de 50 años y alguien está hablando así con el permiso, le daré. La idea siempre es quitarle los corticoides a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo le doy? Le doy hasta que mantenga el corticoide nomás. Esta parte es media controversial también. Luego, ¿qué pasaba si le pedías la densitometría a alguien que era menor de 50 años? ¿Le tratabas, no le tratabas? ¿A quiénes le pides? Entonces, si
se lo pides generalmente a niños que están fracturados, como los que tienen osteogenesis imperfecta, que se van a fracturar a cada rato. No siempre, no han visto, no creo que hayan visto, pero sí han escuchado de osteogenesis imperfecta. ¿Ya? Entonces se van a fracturar a cada rato, les pides la densitometría porque les vas a dar un bisfosfonato para que por lo menos no se fracturen tanto. Y en jóvenes también, ¿no? Adultos jóvenes que pueden tener un montón de fracturas sin ninguna explicación, entonces pides densitometría para ver si hay algún problema ahí. ¿Y en quiénes tratas? Digamos que le sacaste una densitometría a alguien joven de 40 años y le sale un CT score menor o igual a 2 más una fractura por fragilidad, ahí sí ya tratas. O sea, en estos pacientes jóvenes se han fracturado, perfecto, no hay problema. Pero si le piden a alguien joven como estudio, como descarte, por cualquier razón que se le ocurra a alguien, sin fractura, salga lo que salga en la densitometría, no se trata en alguien joven. Entonces, en quienes, aunque no hay una definición de un tratamiento agresivo, en quienes sospechas que va a ir mal, que han tenido pacientes con fracturas recientes de menos de 12 meses, fracturas recibiendo tratamiento, fracturas múltiples, por drogas como los corticoides, un T-score menor a 3.0, riesgo de caídas, ¿no? Si un abuelito con Parkinson se va a caer sí o sí. Un peso total mayor a 40 y cadera 30 y cadera mayor a 4.5. Son cosas que, digamos, te hacen parar la oreja para decir va a ir mal, pero no hay una actitud o una definición de qué es lo que vamos a hacer con esto. En el tratamiento, calcio y vitamina D que todos deben tomar. La vitamina D, si es que se dosa, tiene que ser entre 40 y 50. La vitamina D debe ser dada en dosis mayor a 800 ml nacionales, entre 1000 y 2000 da la mayoría. Pero seguro han visto que hay algunos médicos que dan megadosis de vitamina D, ¿no? 600.000 cada mes o algo así. No está mal tampoco, pero tiene el inconveniente de que no sabes cuánto de eso se absorbe. O sea, de esas 600.000 unidades no tienes claro cuánto todo se absorbe y que también se te pasa la mano y te vas muy fácil a la sobredosis o la toxicidad por vitamina D. Ese es el problema de las megadosis. Y el otro problema es que hace tiempo hicieron un trabajo en personas recibiendo megadosis de vitamina D frente a otras que solo recibían dosis normales entre 1000 y 2000, y por alguna razón que no conocemos, los que recibían megadosis de vitamina D estaban peor en la densitometría. Entonces, la mayoría suele dar entre medio no tienen que fumar, no tienen que tomar, no tienen que bailar pegado, tienen que hacer ejercicio, tienen que... Esta prevención de caídas se refiere a, por ejemplo, si hay personas que viven solos, ponerle barandas en los baños, ponerle barandas en las duchas, pisos antideslizantes, zapatos que no resbalen, ¿no? Barandales en las escaleras, esas cosas para que no se caigan. Y lo otro es que si han visto seguro alguna vez en internet que hay motociclistas que tienen como un chaleco. Ese chaleco, cuando la moto se choca y ellos salen volando, sensa el aumento de velocidad, o con una pitita que está amarrada a la motocicleta se infla el chaleco y le protege pues la columna, la cabeza y la parte de las caderas, ¿no? Eso mismo hay, pero en ropa interior, o algo parecido a la ropa interior, para que cuando se caigan las abuelitas no se fracturen la cadera. Y también hay una parte para el pecho, ¿no? Es medio complicado, medio molestoso de llevar, pero bueno, si es que alguien puede pagarlo y ve que su paciente se está cayendo a cada rato, o sea, todos los días se cae, quizás ahí valdría la pena. El tratamiento es, o sea, todos los medicamentos que usamos para esto son para poner el hueso, para prevenir fracturas. Todos lo hacen de manera diferente. Los más usados son los bisfosfonatos, ¿no? Estos dos de acá arriba. El alendronato, que es lo que hay en toda posta, centro de salud, clínica de salud, todos tienen alendronato, y bueno, algunos tienen soledronato. Entonces, los tres más usados son estos: alendronato, soledronato y denosumab. También está teriparatide, está ibardronato, raloxifeno, romosozumab y abloparatide. De estos que no se usan, los más usados, dentro de los menos usados, los más usados son estos olímpicos. Ahorita vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada uno. Tienen que acordarse del alendronato, soledronato, denosumab, ibardronato y raloxifeno. Entonces, ¿cuál es el problema de
tratar. El objetivo es tratar es que no se fracture, pero ¿cuánto tiempo le voy a dar la medicina? Entonces la densitometría no va a cambiar tan rápido, el hueso no va a formar hueso más duro tan rápido. Entonces, y con el endronato hay un tope de no más de 5, hasta 5 y máximo 10 años, con el endronato 3 o máximo 6. Con denosumab no hay un tope. El endronato son bifosfonatos, estos dos de arriba. Y el denosumab es un antirreacligando, como les dije, también es inmunomediada la parte de la osteoporosis, entonces ahí entran los biológicos. Es un antirreacligando que no tiene un límite de tiempo. Se puede usar años de años. Cuando se creó había la duda del riesgo de neoplasia, que ese riesgo desapareció. Luego hay ya estudios después de 10 años de denosumab que no tienen un problema. ¿Cuál es el problema de denosumab? Que es muy caro. Cuesta 1.100 y 1.100 cuesta ahorita y es el estarse cada 6 meses. ¿Cuál es la indicación del denosumab? ¿Cuándo sí está indicado? Cuando tiene insuficiencia renal. Porque los bifosfonatos no se pueden usar en insuficiencia renal, hasta 30 de depuración no se pueden usar. Entonces ahí entra el denosumab. Entonces más o menos el orden de tratamiento es así. Es el endronato, no funciona, cambias a soledronato, no funciona, denosumab, y la mayoría funciona el denosumab porque es muy bueno. La densitometría mejora un montón. Lo malo es que así como mejora un montón, cuando uno lo quita, cuando uno lo suspende, porque eventualmente suspendes también los medicamentos, cuando uno lo suspende la densitometría se cae. O sea, digamos, tenías osteoporosis y le das denosumab en 2 años, algo así, y ya tienes osteopenia. Y mejoró muy rápido. Y le quitas el denosumab y al año siguiente le sacas densitometría y otra vez está con la misma osteoporosis que tenía hace 3 años. Eso no tiene, por ejemplo, los bifosfonatos, ¿no? La pérdida no es tan brusca. Pero tiene la desventaja de la insuficiencia renal. Y entonces, ¿y por qué estos son menos usados? Estos se dan mucho menos todavía, pero ¿por qué estos son menos usados? Porque raloxifeno y vandronato solo cubren osteoporosis hablamos de columna, cadera y antebrazo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de osteoporosis, hablamos de fracturas de columna, o sea, vertebrales, cadera y otros. Entonces, la intención es prevenir fracturas de columna, cadera y otros también, o sea, no vertebrales. Y vandronato y raloxifeno solo cubren fracturas de columna, no cadera ni otros. Entonces, estos son únicamente para columna. Por eso no se usan tanto, no se deberían ser usados tanto. ¿Por qué sí se usa a veces el andronato? Porque es fácil. El andronato se usa cada semana y es muy barato. Sobre el andronato cada año y es carito. El andronato es un poco más barato y es mensual, a los pacientes les gusta, porque es una vez al mes nomás. Lo malo es que solo cubre osteoporosis de columna, no cubre las demás, entonces por más que le des, igual se va a poder fracturar el resto. Entonces es malo, pero el paciente le gusta. Y el raloxifeno tiene la ventaja de que, como es un análogo estrogénico, antagonista estrogénico en mama y análogo en hueso, entonces en pacientes con cáncer de mama que tienen osteoporosis en columna se prefiere el raloxifeno. Tienen todos los problemas de los estrógenos, ¿no? La trombosis, esas cosas, pero porque sirve termometrial también. Pero en cáncer de mama sí se prefiere esto. Aquí está más o menos para que se acuerden cómo es. Como les dije, ¿no? Denosumab cubre las 3, soledronato cubre las 3, y andronato cubre las 3. Entonces, por eso son los medicamentos más usados para ya, y es... Oh, ya, no lo cambié. Esto simplemente es para decirles por qué hay un límite de tiempo con los denosumabos. Hay 2 cosas importantes que tienen que acordarse. Una es la fractura atípica del fémur, o sea, los bifosfonatos, por su mecanismo de acción, ponen el hueso más duro, ¿ya? Entonces el hueso siempre tiene algo de elasticidad, por eso cuando uno se cae, se resbala, no siempre se fractura. Pero como el medicamento pone el hueso más duro, lo pone más riesgo de fracturarse. O sea, por ejemplo, el vidrio es muy duro, ¿no? Es durísimo. Es tan duro que apenas lo doblas un poquito todo se rompe. Algo así con esa misma lógica. Y lo otro es la necrosis vascular de isquémica en mandíbula. Eso es algo que pasa con el uso continuo de bifosfonatos.
Por eso es que tienen un tiempo, porque no es tan seguro para el paciente pasado ese tiempo. Aunque hay pacientes que han encontrado de 20, 25 años tomando y nunca les ha pasado nada, pero bueno, el papel dice hasta 10 años o 6 años, dependiendo de cualquier cosa. Seguimiento, se repite la densitometría cada 1 o 2 años. ¿Cómo se define el éxito del tratamiento? No hay una definición, o sea, no hay cómo decir que un cambio en los números de la densitometría significa que esté mejor o peor. Entonces el éxito se define porque no se haya fracturado, por una densitometría más o menos estable, y la falla también, ¿no? ¿Cómo sé que ha fallado? O sea, si se fractura, digamos, unos meses después de empezar la medicina, ¿falló en la medicina o simplemente le faltó tiempo de tratamiento? ¿Con cuántas fracturas? ¿Con una? ¿Con dos? ¿Con más fracturas? No se sabe. Entonces, más o menos se repite la densitometría cada 2 años con la intención de que esa densitometría poco a poco vaya bajando en la osteoporosis hasta la osteopenia. Y una vez que esté en la osteopenia, se le retira la medicina. Y pasa hasta el siguiente control, que es en 1 año o 2 años, algo así, y hasta tener otra vez osteoporosis, que le vuelves a tratar y le vuelves a convertir en osteopenia, y en ese juego estás, ¿no? Tratar de mejorar. Y células madres sí funcionarían acá, asumiendo que sean la misma idea de la rodilla, ¿no? Que tienen que ser las embrionales, porque esas sí forman hueso nuevo otra vez. Listo, gracias.